buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Masculinidades no violentas para la paz, el cual tiene como objetivo orientar, promover e invitar a las personas servidoras públicas a conocer, reflexionar y generar cambios con una nueva visión en torno a las masculinidades no violentas para la paz, con la finalidad de fomentar relaciones de igualdad, respeto, no discriminación y libres de estereotipos preestablecidos entre mujeres y hombres en sus entornos laborales y coadyuvando con ello a un mejor ejercicio de funciones. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperemos que esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión lo más pronto posible. Muchas gracias. Y bueno, a nombre del INAFED, me permito transmitir un saludo de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Y saludamos y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa del Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos en la Dirección General de Asuntos Religiosos. Y bueno, a continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Adelante, licenciada. Gracias, Yojaira. Buenos días, doctora Ana Lilia Salazar Zarco. Gracias por estar con nosotros en este diálogo virtual con un tema que pues es nuevo para el INAFED, masculinidades no violentas para la paz. Agradecemos la aceptación de nuestra invitación para participar este día con nosotros. Y a nuestras compañeras, compañeros, servidores públicos, buenos días también a todos. Gracias por su presencia en esta sesión. Y si me permiten, les voy a compartir la reseña curricular de la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, nuestra ponente el día de hoy. La doctora Ana Lilia Salazar Zarco es doctora y maestra en estudios latinoamericanos con menciones honoríficas por la UNAM. Es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cuenta con un máster internacional en psicología holística y coaching por la Universidad Europea y se ha formado como psicoterapéutica humanista existencial con enfoque de género y diversidad sexual en teología feminista. Ella es docente de la Universidad del Valle de México y fue colaboradora en el Instituto Superior Intercultural Ayuc en la región del Bajo Mije en Oaxaca. Coordinó la acción estratégica de proyectos locales de incidencia en el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz, AC. Ha sido ponente y facilitadora de talleres en diversos espacios nacionales e internacionales. Ella es autora del libro El envejecimiento en el Estado de México y de varios artículos, capítulos de libros y de reseñas tanto de libros como de teatro, como de obras de teatro. En 2018 fue ganadora del concurso de ensayo sobre educación crítica y emancipadora en Argentina y España. Ella es directora de Tlalyahuatzihua, perdón, doctora, si me equivoco en la pronunciación, AC, Organización de Educación Comunitaria y Arte Popular. Ella actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos orientados a la comunidad en la Dirección General de Asuntos Religiosos de esta misma Secretaría de Gobernación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos el mensaje y por parte de la licenciada Alma Marina Galicia. Y ahora, bueno, ya para dar inicio y entrar en el tema, voy a cederle el uso de la voz a la doctora Ana Lilia Salazar Zarco, jefa de Departamento de Desarrollo de Materiales Didácticos en la Dirección General de Asuntos Religiosos. Y listo. Ay, no le escuchamos.
A ver, ahí se me Listo. escucha. Eso, Perfecto. gracias. Sí, buenos días a todos, todas. Muchas gracias por acompañarme acá. Gracias por la reseña, Alma Marina. Y gracias, Yohaira, por la moderación. Voy a proyectar, si me dan autorización de proyectar, porque algo pasó. Listo. Perfecto. Y nada más me confirman que se vea la presentación. Y bueno, me gustaría que pudiéramos ir haciendo un ejercicio ahí donde están, si pueden, cerrar un momentito sus ojos, poner sus manos abajo, nada cruzado, ni manos ni pies, los pies los ponemos en el piso, de tal manera que toquemos el piso de manera muy sólida, fuerte. Cerramos un momento nuestros ojos y vamos a hacer una respiración, vamos a inhalar y exhalar por la nariz en 4 tiempos. Inhalamos en 4 tiempos, lo más despacio posible, sostenemos en 4 tiempos y exhalamos en 4 tiempos por la nariz. Todo lo hacemos por la nariz. Repetimos el ejercicio, inhalamos en 4 tiempos, sostenemos y exhalamos por la nariz. Y ahí donde estoy, me hago consciente de mi cuerpo, de cómo está mi cuerpo. Si vienen pensamientos, los dejo pasar y me concentro en mi cuerpo, cómo estoy, cómo me siento. Y ubico una palabra, identifico una palabra que me permita describir cómo me siento. Cuando esté lista, listo, despacio abro mis ojos, despacio y escribo en el chat cómo llego a esta sesión. Cómo llego a la videoconferencia, escribo esa palabra que describe cómo llego. No se preocupen, después leeré con calma todo el chat. Quien pueda, quiera compartir, por favor escriba su palabra. ¿Cómo llego esta mañana a esta charla? Por acá ya veo, tranquilo, contenta, tranquila, en armonía, interesado, cansado. Bien, bien, sí. Todas las palabras. Eso, muy bien. Quien quiera seguir escribiendo, por favor comparta. Ahí estaremos leyendo. Y bueno, pues como ya nos han dicho, por acá el propósito de esta sesión es orientar, promover e invitar a las personas servidoras públicas a conocer, reflexionar y generar cambios con una nueva visión en torno a las masculinidades no violentas para la paz, con la finalidad de fomentar las relaciones de igualdad, respeto, no discriminación y libres de estereotipos preestablecidos entre mujeres y hombres en sus entornos laborales y coadyuvando con ello a un mejor ejercicio de funciones. Para este primer ejercicio me gustaría, invitarles a ver el siguiente video. Voy a quitar mi presentación, voy a poner la liga en el chat para quien por alguna cosa, si por alguna cosa no pudieran verlo adecuadamente, lo puedan seguir en el chat, pero nos van a ayudar por acá a presentarlo. Entonces, escuchamos con atención, por favor. ¿Estoy bien, doctora? ¿Es este? Sí. Perfecto. ¿Sí lo ven bien? Ah, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco, pará un poco. Para, mirá lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica?
¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, se lo pone. Vení, zorrita. Dale. Está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Listo, puede activar su micrófono. Cómo se sienten respiramos profundo y lento y hacemos conciencia de cómo me dejó este video. Escribo por ahí en una hoja, en un papelito, o simple y sencillamente hago la reflexión de sensaciones corporales, cómo me deja este video, qué sensaciones corporales, qué emociones, pensamientos o ideas. Y si están de acuerdo, por ahí me gustaría leerlo. Si alguien quiere escribirnos qué le deja, qué sensaciones corporales, qué emociones, pensamientos y video. ¿Y por qué es importante hablar de masculinidades en la construcción de paz? Bueno, partamos entonces de lo que es la construcción de paz. Y es que la construcción de paz tiene como prerequisitos 3 elementos. El primero es la igualdad de género, que es una práctica de no violencia, y la segunda, que es el rescate del uso pleno de la experiencia de las mujeres, su talento y potencial en todos los niveles de la sociedad. Y un tercer elemento que tiene que ver con los cambios o transformaciones del varón o de los varones, porque si no hay cambio en el varón, el hombre, el cambio social será mínimo. Y por acá quiero leer algunas de lo que nos comparten, de cómo los dejó. Dice: de desconfianza, me dejó reflexionando. Por acá dice otro compañero, bueno, saludos desde Nayarit, dice: les comparto, choca mi pensamiento con lo que vivo al día, es difícil que me quede con que la intervención social podría dar una respuesta. Y más que la intervención social, que eso me parece que está en la estructura y es pensada desde el afuera, esta charla, más bien, mi intención es que pueda ir hacia adentro, más que hablar de una intervención social hacia afuera. La invitación es que podamos reflexionar hacia adentro, es decir, yo como varón, yo como mujer, yo como persona, ¿cómo estoy entrándole a la reflexión de la igualdad de género, a la reflexión de acciones desde la no violencia, desde el cuidado? Al final del día esto se traduce en el cuidado de las personas.
En ese sentido, pues para conseguir un cambio hay que cuestionar el patriarcado. Esto nos lo han dicho las compañeras feministas, pues desde que existe el feminismo, y eso es pues desde que existe la sociedad, la humanidad, porque hay mujeres, ha habido mujeres que han cuidado, han promovido que esta igualdad, este cuidado, este trato paritario, equitativo entre hombres y mujeres se dé. Y no ha sido así, es decir, ¿o por qué lo solicitan? Pues porque no ha sido así. Aquí es muy importante entender que el patriarcado es una estructura sociocultural que mantiene al hombre en una posición de superioridad. Y ojo, no estoy diciendo que el tema que el tema sea como una cosa de maldad natural o de desigualdad natural de hombres hacia mujeres. Estoy diciendo que hay una estructura sociocultural que ha permitido que lo masculino, que los varones se posicionen de manera superior a las mujeres, a lo femenino, lo cual las limita y las ha enviado, nos ha enviado particularmente a la esfera de lo privado. Ha sido desde hace muy poco tiempo hasta la fecha que las mujeres hemos podido ir tomando esos lugares que también nos corresponde. Diría una amiga feminista boliviana, las mujeres somos la mitad del mundo, no lo dice ella ni lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Usualmente somos el 51% de la población mundial. Entonces, la mitad del mundo nos corresponde y sin embargo no lo tenemos. Entonces, esto ha provocado que mujeres denuncien esta realidad de desigualdad sobre las mujeres y también pues eso ha permitido que las mujeres vayamos obteniendo estos espacios que nos corresponden en el espacio público, por ejemplo, aunque no así los varones no han entrado del todo al espacio todavía privado. En ese sentido, este patriarcado, esta estructura sociocultural que ha permitido que varones se posicionen de manera superior a las mujeres, también ha producido ciertas masculinidades. Y esta masculinidad patriarcal es un producto cultural, al igual que la feminidad patriarcal es un producto cultural. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues que estas estructuras y estas relaciones socioculturales nos van diciendo cómo ser hombres y cómo ser mujeres para que se mantenga esta estructura sociocultural desigual. Entonces, tú tienes que, si tú naces mujer o biológicamente mujer y te asumes socioculturalmente mujer, tienes que seguir estos patrones de conducta, te tienes que vestir así, te tienes que comportar así, y lo vamos viendo, por eso hablo de que es algo sociocultural, en manifestaciones, por ejemplo, como refranes o dichos, ¿no? Las mujeres calladitas se ven más bonitas. Y por decir algo, las mujeres, su espacio natural es la cocina y el espacio íntimo doméstico o el espacio privado. Las mujeres tienen que ser madres forzosamente. Si no eres madre, es como si algo te faltara y pareciera que ya no eres mujer. Esto lo estoy exagerando un poco, así fue muy determinista en cierto momento histórico, ahora están cambiando las cosas afortunadamente y bueno, ya no te determina la maternidad, por ejemplo, a tu ser mujer o a tu ser persona, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estas rupturas que se han venido haciendo a lo largo de los años, pues ha sido gracias al movimiento feminista que ha denunciado, pero también ha propuesto formas distintas de estructurarnos socioculturalmente. Y se ha podido hacer estas transformaciones, puesto que estas mismas estudiosas del género nos han dicho, pues la masculinidad y la feminidad son construcciones socioculturales, por lo tanto son elementos aprendidos y por lo tanto son elementos modificables. Podemos desaprenderlos y construirnos desde otros lugares, desde otras maneras. Desde este lugar, dicen las feministas, pues la violencia de género no tiene ese carácter anómico, más bien es un recurso profundamente funcional para el sistema, pensando pues que llevamos 5,000 años con una lógica de sistema patriarcal donde a las mujeres se les ha colocado
se nos ha colocado subsumidas a lo masculino, en detrimento a lo masculino. Bueno, pues dicen las feministas, esta violencia pues no es anómica, no es que sea realidad, sea considerado, no había sido considerado un problema, sino más bien era considerada una tradición. Por tradición las mujeres se dedican a la casa, por tradición las mujeres no salen al espacio público, por tradición, porque si salen al espacio público, un poco lo que vimos en el video, entonces cualquiera las puede ofender, las puede asustar, las puede tocar. ¿Por qué? Porque además es su culpa. ¿Por qué? Porque mira cómo está vestida, lo que vimos en el video. Si se viste así es porque quiere que yo le diga de cosas y la asuste y esto que vimos en el video es a lo que me refiero con una estructura sociocultural. Es decir, en el video vimos a este varón que no asumía que lo que estaba haciendo era violentar a una persona, sino él lo consideraba natural, porque en algún momento de la vida se le dijo que era natural, que si las mujeres están a altas horas de la noche en minifalda en la calle, entonces pueden ser tomadas, pueden ser violentadas. Y no se nos educa a que si una mujer o un hombre a la mitad de la noche está como quiera estar vestido, vestida, es aún así siempre es una persona, es un sujeto de derecho a bienestar. A eso me refiero cuando hablo de este sistema y cómo es profundamente funcional, porque entonces incluso en el video vemos que este chavo pues no mira el problema, le costó algunos minutos y mucho diálogo del compañero que ya lo había visto para poder entender que lo que estaba haciendo no solo no era correcto, sino que era violento. Entonces, para ello resulta una experiencia tan conocida para las mujeres, aun cuando esté velada y apuntalada por los sentimientos de vergüenza y culpa. Entonces, algunas mujeres que son violentadas en el espacio público, ya sea la calle o, por ejemplo, en el trabajo, no es que tú sales a trabajar si necesites, para que no te molesten o no te violenten, quédate en tu casa, como si el problema fuera de nosotras. Por eso ahora dicen, si te violentan, no es tu culpa ser violentada, es responsabilidad del violentador o la violentadora. La cosa es que la estadística no miente y la estadística nos dice que la mayor cantidad de violentadores en el mundo son varones, y no solo con mujeres, también con otros varones. Revisemos las estadísticas de delincuencia y de violencia, ¿no? Vamos a ver por género, desagreguemos por género y nos vamos a dar cuenta que hay una carga interesante, importante a revisar de lo masculino. Y no estoy diciendo que todos los hombres son violentos, estoy diciendo que hay una construcción de masculinidad hegemónica, patriarcal, que parece que les permite a los varones o les incluso los lleva a que hagan estos actos ilícitos, porque algunos de ellos han sido permisibles a lo largo pues de los años, ¿no? De esto que decía hace un momento, de la estructura sociocultural. Bueno, dicen las feministas también, que son de quienes hemos aprendido, y podemos estar de acuerdo o no con las feministas, podemos asumirnos o no feministas, lo que sí no podemos es negar lo que ellas han hecho por nosotras. Y digo por nosotras, por todas las mujeres, porque todos los derechos que hoy tenemos no se nos regalaron, compañeras, fueron mujeres las que lucharon y pelearon por estos derechos. Nuestro derecho al voto, por ejemplo. Ustedes díganme, yo sé que lo saben y si no, averígüenlo ahí en el internet, ¿cuándo las mujeres en México, por ejemplo, tuvieron derechos como ciudadanas, derechos civiles? Pienso en el derecho a votar. ¿Cuántos años tenemos las mujeres en México que votamos? ¿Cuándo las mujeres empezamos a ir a la escuela? En realidad, todas las mujeres que hoy estamos en estos espacios laborales, en el espacio público, le debemos a las feministas el poder tener este derecho, el poder haber accedido a estos espacios, ¿no? Y por ahí pónganme en el chat cuántos años tienen las mujeres con derechos civiles y si encuentran cuándo empezamos las mujeres a acceder, por ejemplo, a la universidad. Luego revisemos incluso hoy, en 2023, podemos revisar las estadísticas de alfabetización y vamos a darnos cuenta que todavía las mujeres siguen siendo esta población con mayor analfabetismo en nuestro país. Es decir, todavía a las mujeres nos cuesta un poco más
el poder vincularnos a espacios educativos, ¿no? No lo digo yo, lo dicen en las estadísticas, pueden ustedes ahí revisar. Bueno, los cambios sustanciales que aporta el feminismo es sacar del atrincheramiento lo privado, es decir, hablar de lo que ocurre en lo privado y decirnos, si el marido es el que te violenta, no es un tema de familia, es un tema de salud pública. Si el marido te violenta, no es un tema solamente de familia, es una cuestión que a todos y a todas nos interesa y necesitamos involucrarnos para ir disminuyendo la violencia en el espacio íntimo doméstico, la violencia doméstica, porque eso tiene consecuencias o impacto en los hijos, en las hijas y después en la comunidad, en la sociedad, en el país. Otro cambio sustancial que aporta el feminismo es hacer de la violencia contra las mujeres un tema de discusión de relevancia social. Y por eso estamos hoy aquí hablando de este tema. Y no solo aquí, sino en nuestras casas, seguramente también podemos tener diferencias o podemos estar de acuerdo con algunas temáticas, algunas cuestiones, con otras no. Y sin embargo es un tema que se está reflexionando. Más allá de una discusión o de una disputa, yo lo colocaría como es un tema que se está reflexionando y que es de interés de la sociedad en su conjunto. Y el tercer elemento que aporta el feminismo y que después lo delega hacia los varones para que sean los varones que sigan replanteándose y repensando este elemento es la masculinidad hegemónica. ¿Y qué es eso? Bueno, la modernidad consagró en el hombre la representación de la humanidad. Pensemos incluso en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje muchas veces está masculinizado y aunque seamos más mujeres en una sala, en un espacio, en una reflexión, si hay un hombre, cambiamos nuestro lenguaje a masculino y entonces, o simple y sencillamente siempre estamos hablando y pensando desde lo masculino. Y eso, dirían algunas compañeras lingüistas y comunicólogas, eso hace que el lenguaje hace que construyamos una parte del mundo y es la manera, es parte de nuestro imaginario mental, de nuestro orden simbólico. Entonces, si pensamos siempre en masculino, entonces es porque tenemos un orden simbólico basado en lo masculino, androcéntrico, lo masculino, el varón, el hombre como centro de la configuración del mundo. Entonces es importante comenzar a replantearnos incluso aspectos del lenguaje. Por eso algunas compañeras lingüistas, comunicólogas, mujeres feministas hablan de lo importante de hacer el reconocimiento también de lo femenino, incluso en el lenguaje. Podemos estar de acuerdo o no, yo no vengo acá a ideologizar ni que estén todas de acuerdo conmigo, pero sí me gustaría pues que nos abriéramos un poquito a esta reflexión, ¿verdad? O sea, solo pensarla creo que es un paso para seguir caminando y luego de pensarla, si no estoy de acuerdo, tal vez proponer alguna otra solución con la que sí me sienta cómodo o esté de acuerdo o cómoda y desde ahí pues generar las transformaciones. Creo que el sentido primordial y profundo de estos espacios es reflexionar en un primer momento y en un segundo momento es poder articular acciones que me permitan el cambio, ¿verdad? Si no estoy de acuerdo con las que se proponen, ¿con qué sí estaría de acuerdo y qué propongo yo? Bueno, entonces habrá que replantearnos la configuración de esta masculinidad hegemónica o dominante, dicen las feministas, los cómo tal vez ya nos tocan de manera personal o colectiva en los espacios donde convivimos, ya sea familiares o en nuestro equipo de trabajo. La masculinidad hegemónica es aquella forma de ser de los varones que les exige ser personas importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, heterosexuales, proveedores y cuyo ámbito de acción está en la calle, en lo público. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que implica que también a los varones se les han impuesto estos estereotipos de género, así como a nosotras se nos dice calladita te ves más bonita, las mujeres siempre tienen las piernas
cerradas. Cuando se sientan, las mujeres siempre tienen que estar al servicio de lo masculino, sírvele el plato a tu hermano, sírvele el plato al esposo, sírvele a quien llegue, tú tienes que cocinar, tú tienes que ser mamá, y estoy exagerando, eso fue así en algún momento, están cambiando las cosas, por supuesto, y qué bueno, sin embargo, es solo para ejemplificar, ¿no? Esto que quiero compartirles. Y por el otro lado, pues así como nosotras tenemos estas cargas de género, los varones también tienen cargas de género, encargos de la masculinidad, y entonces tienen que ser siempre fuertes. ¿Eso que les hace, a dónde los lleva? Pues a reprimir sus miedos, y aunque tengan miedo, tengan temor, no lo pueden manifestar, lo dejan ahí, lo dejan reprimido, porque tengo que ser fuerte y valiente siempre. Potentes, racionales, yo soy el intelecto, no me puedo ver emocionalmente afectado porque yo soy emocionalmente controlado, y eso hay autores, ya aquí varones, que han entrado y han explorado el tema de la masculinidad, que nos han dicho o han compartido en espacios que esta masculinidad hegemónica a veces lleva a los varones a una castración emocional, es decir, a no mostrarse emocionalmente, y entonces es reprimir emociones hasta que llega un punto en donde brota a partir de neurosis, es decir, de malestares emocionales que ni siquiera soy capaz de entender porque no los vivo de manera natural, porque soy hombre y no puedo sentir emociones ni sentirme emocionalmente descontrolado o vulnerable. Y entonces la única emoción que pareciera que tienen permiso de sentir los varones es el enojo, porque eso los hace ver fuertes, valientes, no, pues es que tiene carácter. Si las mujeres nos enojamos, somos histéricas, no aguantan nada, emocionalmente descontroladas. Si los varones muestran enojo, son hombres con mucho carácter. Y entonces vamos viendo estas diferencias, pero estas diferencias no es que, aunque a los varones en este sistema patriarcal se les coloca de manera, o se les permite colocarse de manera superior a las mujeres, no quiere decir que la pasen tan bien, ¿no? Es decir, hay problemas hay problemáticas que desarrollan los varones a partir, pues, de estas masculinidades hegemónicas. Bueno, las virtudes de la teoría de género es que permite analizar desde una nueva óptica tanto la situación de las mujeres como la de los varones, la división de roles que hemos señalado antes, y que significa que no todo ha sido bueno para los hombres, que si bien tienen privilegios, estos tienen también costos personales y sociales, como la experiencia de la violencia. Y entonces, como la única emoción que está bien vista en los varones, porque además, pues, no se puede decir es que tiene carácter, es el enojo, eso hace que se vuelque esa emoción en acciones de agresión y de violencia, que incluso, pues, en algunos casos, estas construcciones de masculinidad, pues, te impulsan para que vayas allá. Yo recuerdo mucho en mi secundaria un compañero que en una pelea, después de una pelea, él estaba muy lastimado, muy golpeado, decía, no, pero yo le pegué más al otro compañero, y entonces yo no entendía cómo era esa lógica. Incluso llegué a escuchar que decía, y es que de que lloren en mi casa, que lloren en la de él, que lloren en la de él. En ese momento yo no entendía qué era lo que ocurría. Hoy, a la luz de muchos años de estudiar, de escuchar testimonios, de intentar entender, comprendo que él estaba aprendiendo ese tipo de masculinidad por los varones de su casa, porque al final, ¿cómo aprendemos estos roles de género? Pues los aprendí de mi mamá y mi mamá de su abuelita, y así cada uno, cada una, ¿no? Mi hermano aprendió masculinidad de mi papá de su papá, y así nos vamos generación tras generación, ¿no? Es decir, siempre tenemos estas figuras que nos van acompañando en esta construcción del género, a hombres y a mujeres. Y entonces son construcciones que les decía, pues, socioculturales e históricas. La violencia forma parte de la cotidianidad, y así se vuelve, ¿no? La violencia parte de nuestra cotidianidad. Se le encuentra a cada momento en los medios de comunicación,
en la familia, en el transporte público y en la calle, ¿no? Yo recuerdo mucho un anuncio de hace muchos años, cerca de donde yo vivía en ese momento, un anuncio, un espectacular de estos que hay en la calle sobre una camioneta. No recuerdo la marca ni nada, solo recuerdo lo que decía, y decía, esta camioneta es tan buena que debería llamarse Camioneto. Otros medios de comunicación, digo, podemos ir viendo, ¿no? Cómo van generando o van más bien normalizando la violencia hacia las mujeres, la violencia a las mujeres en la calle, ¿no? El abuso sobre las mujeres como si esto fuera natural. Bueno, en la familia, ¿no? Yo todavía me tocó escuchar en espacios familiares decir, usted no llora, decirle a niños pequeños, ¿no? O sea, varones pequeños, me tocó todavía escuchar que se les decía, tú no, eres hombre y los hombres no lloran, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eres hombre y los hombres tienen que ser fuertes. Eres hombre, no te dejes pegar por el otro compañero. Si te dejas pegar, después yo te voy a pegar más, ¿no? Y así vamos con con estos discursos, incluso que a veces no logramos hasta notar, vamos normalizando estos ejercicios de violencia y de construcción de estereotipos de género sobre los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? En el transporte público, por ejemplo, ¿no? Y en la calle. Las mujeres, ¿no? En algún momento ya no ahora, pero sí en algún momento, yo creo que todavía del siglo pasado, del siglo anterior, pues todavía había mucho esta carga de si te pasa algo en la calle es tu culpa, porque andabas en la calle y eran las 9 de la noche, o las 10, o la medianoche, ¿no? Todavía hoy, ¿no? Juzgamos, ¿no? Pues es que cómo no querían que le hicieran algo si está borracha en un bar a las 3 de la mañana. Eso nos lleva a pensar que las víctimas son las responsables de las acciones de los victimarios y por lo tanto le hace pensar al victimario que es natural, que es adecuado, que no hay problemas y ejerce violencia sobre las personas. Bueno, se ha vuelto tan cotidiana que consciente o inconscientemente las personas tenemos ante ella una posición pasiva y muchas veces la reproducimos con gran impacto negativo en personas vulnerables como las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Y aquí quiero detenerme para dar datos también estadísticos, no lo digo yo, revisen las estadísticas sobre violencia de niños, niñas y adolescentes. A mí me sorprende que México sea un país de los tres primeros países con pornografía infantil, junto con Camboya y creo que sí, Filipinas. Camboya, Filipinas y México son los 3 primeros países con pornografía infantil en el mundo. ¿Y quiénes son los principales consumidores de esta pornografía infantil? Los varones. No estoy diciendo que todos los varones sean responsables de esto, pero estoy diciendo que hay una carga de género que está ayudando, apoyando a que se reproduzcan estas violencias. Otro tema bien importante en cuanto a mujeres, niñas, niños y adolescentes y violencia, el abuso sexual en infancia, en adolescencia y en mujeres, se da el 80% de este abuso se da en casa por familiares cercanos, también en su mayoría varones, padres, tíos, abuelos, primos, hermanos. Estos datos no los digo yo, en serio, revisen estadísticas, nos están diciendo algo. Otra vez, no estoy diciendo que todos los hombres sean malos y que vamos ahí, o sea, y que el enemigo sean los varones. Lo que estoy diciendo, hombres y mujeres, es que hay una construcción de masculinidad y de feminidad que está reproduciendo estas estructuras socioculturales que están dando pauta, normalizando y por lo tanto permitiendo las violencias que están sufriendo las poblaciones, particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. En este triángulo de Galtung, ¿no? Un pasólogo, un estudioso de la paz, nos habla que hay 3 formas de violencia.
y lo hace a partir de un triángulo. Dice, en la punta del triángulo vemos la violencia directa, que son comportamientos, que es violencia visible, y en la base del triángulo tenemos la violencia estructural, que son contextos, estructuras y sistemas injustos, y en la otra tenemos la violencia cultural, que son los orígenes de la violencia, actitudes, sentimientos, percepciones y valores. Estas dos son violencias menos visibles, escondidas debajo de la superficie. Esto que les digo, ¿no? Las estructuras socioculturales de pues las lógicas y formas de violencia patriarcal que vamos normalizando, y entonces se nos hace normal que pues un varón sí puede estar en la noche en una calle tomado y que nadie le diga ni le haga nada, pero una mujer si está en la calle de noche tomada o lo que sea, o vestida de una forma, diríamos que para la sociedad no es adecuada para estar a esa hora en la noche en la calle, pues, y uno sí es normal y la otra no, y nos escandalizamos, ahí es donde estamos viendo cómo operan y cómo juega este tipo de violencias estructurales y culturales, ¿no? Y luego, si a él le pasa algo, decimos, no, pues sí, hay que buscar a quien lo hizo, pero si a ella le pasa algo, decimos, no, es que es tu culpa porque estabas a esta hora así vestida en la calle, ¿no? Ahí vamos viendo entonces con este ejemplo, tal vez muy burdo, de cómo está operando, cómo operan en la realidad y en las relaciones concretas esta estructura de la violencia según Galton. Bueno, el ejercicio de poder y de violencia está imbricada con el ejercicio de la violencia está imbricado con el ejercicio del poder, que se ejerce desde la posición del autoritarismo, la verticalidad y la transigencia al imponer las cosas. Y bueno, esto ha sido un tema en muchos otros espacios, pienso también en el tema de los juicios por la paternidad, la maternidad, ¿no? En parejas que están en divorcio, que están definiendo quién se queda con los hijos, por qué se queda fulanito, sutanita con los hijos. El tema de la paternidad ha sido todo un tema, ¿no? No solo porque el padre sea proveedor o no, también revisen las estadísticas sobre cómo está el tema de pensiones alimenticias, cuánto están pagando los varones por pensiones alimenticias, si las pagan, si no las pagan, revisen las estadísticas de deudores de pensión alimenticia para hijos, y entonces ahí nos vamos dando cuenta de esta normalización, es decir, no está bien que tú no des la pensión este mes, pues no tienes dinero, ¿no? Pero las mujeres, que son las que están al cuidado de los hijos 24/7, no pueden ni siquiera salir a distraerse con sus amigos, con sus amigas, porque entonces son malas madres, porque entonces es que tú no pareciera que las mujeres que son madres no pueden ser otra cosa más que madres, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, pero los varones sí pueden tener una dinámica distinta en la vida, además de su paternidad. Incluso pueden no ejercer la paternidad y eso no está mal visto, sino muchas veces se justifica diciendo, pues es que son hombres, ¿no? No les enseñaron a ser papás. En nosotras, en las mujeres, eso parece que no está permitido porque pues obligadamente necesita ser una madre y además una buena madre. La violencia, además de gritar, dar golpes, humillar, insultar, amenazar, quitar algo que la otra persona estima, etcétera, son reacciones frecuentes y actitudes habituales que vulneran a los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres. Aparte del daño y conmoción inmediatos, la actitud prepotente ocasiona que las personas agredidas pierdan la confianza en sí mismas, disminuyan su autoestima, no defiendan sus derechos, anulen la capacidad de poner límites, en suma, se vuelvan más débiles. Es un problema social al que los hombres están directamente involucrados en estas formas de violencia. Y entonces esas formas de violencia, además de, la forma directa, diría Galton en este triángulo que les compartí, genera, que son gritos, golpes, genera, en términos de violencia cultural, ciertas creencias, ¿no? Que permiten que las personas se dejen humillar, insultar, amenazar. Y entonces, cuando se generan gritos, golpes,
violencia directa, humillación, insultos, amenazas, violencia cultural, se da entonces la lógica estructural, es decir, las personas, mujeres, niños, niñas, adolescentes, empiezan a entrar a disminuir sus capacidades personales de defensa, empiezan a sentir miedo, ansiedad, depresión, y entonces eso empieza a meterlas en una lógica de estatismo, es decir, ni siquiera me puedo mover ya ante un grito, un golpe, una humillación, un insulto, y como no me puedo mover, no me siento capaz de defenderme, baja mi autoestima y entonces empiezan los ciclos de violencia, es decir, no me siento capaz de salir de este ciclo de violencia y me da mucho miedo, tengo mucho miedo, me siento paralizado, paralizada por el miedo y entonces me quedo mejor aquí que salir, porque salir me da mucho miedo, aunque también me da miedo quedarme, pero como quedarme he aprendido más o menos a manejar la situación y salir no sé cómo voy a salir, entonces me quedo en este círculo de violencia y es difícil poderles romper. Y ahí es cuando se vuelve pues un tema de salud pública, porque este ciclo de violencia, es decir, se vuelve va escalando, o sea, los varones, esposos, los padres de familia maltratan a la madre maltrata al hijo más grande, el hijo más grande al más pequeño y el más pequeño al gato, al perro o a ese ser que está o que él sienta que está disminuido ante su tamaño, su fuerza. Y entonces vamos aprendiendo, vamos configurando familias en ejercicios, en acciones desde la violencia que se vuelven naturales y normales, ¿no? O sea, naturales entre comillas, es decir, pues así crecí, así lo aprendí, no tengo otra manera de resolver las cosas más que a gritos, golpes, humillaciones, insultos, no tengo otra manera de construir lenguaje sino que a partir de humillaciones, de insultos, etcétera. No puedo resolver otra, ¿no? Cuando alguien está en desacuerdo conmigo, no tengo otra manera de trabajar el conflicto o el desacuerdo, sino que a partir de gritos, subir la voz para sentir que yo tengo superioridad, etcétera, ¿no? Solo son ejemplos. Bueno, el poder patriarcal y la violencia de género, pues les decía, van unidas, ¿verdad? Una es parte de la otra. La violencia de género es una herramienta con base en la cual el patriarcado sustenta las relaciones sociales que son de poder desiguales entre hombres y mujeres. El hombre, que es el que tiene más poder, domina, manda, exige, mientras la mujer es la sumisa, la que debe obedecer. Y luego les digo, ¿no? De las mujeres, de la mamá, el hijo más pequeño, o la hija más, la primera o segunda hija, y así nos vamos en escalera, ¿no? Bueno, ante esto, la propuesta es que haya masculinidades no violentas para la paz. En estos momentos de saturación de sangre en México, y tampoco lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y veamos estadísticas, de hecho podemos revisar estadísticas de delincuencia, y es bien interesante, y miren que yo tengo, o sea, para mí sí es muy preocupante el tema del feminicidio en México, ¿no? Es decir, sí creo que es un problema también, no solo de seguridad ciudadana o pública, sino también es un problema de seguridad, de salud pública, ¿no? O sea, y cuando hablo de salud pública, hablo de pues las consecuencias de la violencia en nuestro país a nivel psicoemocional. Hoy tenemos un problema, en realidad, con la violencia directa. Veamos las estadísticas de la delincuencia en nuestro país, ¿no? De los homicidios. Yo tengo una militancia, pues sí, contra el feminicidio. Sin embargo, también revisando las estadísticas, pues me doy cuenta que en homicidios mueren más hombres al día que mujeres. El tema también es que mueren a manos de otros hombres, tanto hombres como mujeres. Otra vez, que estamos diciendo, no que los hombres sean malos, sino que hay una construcción de masculinidad que parece que está permitiéndoles a los varones hacer este uso de la violencia y del poder, incluso cometiendo homicidios contra mujeres, que sería feminicidio en muchos de los casos, y contra otros varones. Entonces, los hombres, para poder empezar a cambiar esto, ¿no? O sea,
pues sí, por el tema de quiénes son los victimarios y que la tendencia está en los varones, pues los hombres tendrían que poner en marcha la revisión de su papel en una doble condición. Víctimas, por un lado, porque también son víctimas de esta violencia patriarcal, y victimarios de la violencia por el otro. ¿Cómo ejerzo yo estos privilegios que me da la masculinidad hegemónica dentro del sistema patriarcal? Bueno, la contribución desde este vector de género requiere de revisión crítica y el desmantelamiento de pautas de sociabilización de los hombres. Esto que les digo, cómo reaprendemos a algunas de nuestras actitudes y de nuestras acciones sin que éstas pues contengan un ejercicio de la violencia o de la agresión, ¿no? En las cuales la jerarquía y el dominio resultan fuertemente indeseables por sus consecuencias en todas sus dimensiones y espacios, es decir, la violencia. ¿Cómo hacemos entonces de nuestras masculinidades no violentas y por lo tanto masculinidades que ayuden, que acompañen, que promuevan, que coloquen condiciones para la construcción de paz? Hasta aquí, ahora voy a leer sus chats. Vamos a ver otro video, voy a dejar de compartir, les voy a pasar la liga por si pueden también seguirlo. Y escuchamos, por favor. ¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Se le caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática. Pero se fue apagando. Se queda ahí quieta en la silla. Está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él como si nada. Hace 8 años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas. Todos sabemos que es un pesado con las chicas, es así, él es como... les hace chistes, se hace el gracioso. Algún roce cuando pasa, una manito de más. La que puede se va o pide el traslado. Y la que no puede termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando a esta chica. Yo hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella, en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto? ¿Por qué no hago nada? No. Convivo con mujeres que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo
di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije tenemos, porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver. Podemos concentrar un poco en nosotros, en nosotras, en cómo nos sentimos después de ver este video. Se nos cortó un poco, pero creo que el mensaje llegó. ¿Cómo me siento? Ahí identifico sensaciones corporales, emociones, pensamientos y o ideas. ¿Qué me hace, cómo me deja este video? Por ahí si me comparten en el chat cómo están, cómo se sienten, a dónde nos llevó este mensaje. Acá veo un mensaje. Por acá nos dicen, pues, molesto. Gracias. Decepcionado. Nos hemos acostumbrado tanto a la violencia de género, a evitar situaciones, a no mirar. Justo aquí con su compartir, pues vamos mirando cómo se opera esto que les digo y que ya Galton y varios estudiosos y estudiosas y feministas nos han dicho, cómo va operando en nosotros y en nosotras. Y esto no nos hace malas, no nos hace malas personas, nos hace personas construidas en un sistema sociocultural, en estructuras socioculturales, que también nos han llevado a perder de vista la violencia. Y ahora lo vemos todavía un poco afuera, ¿no? Cuando yo he visto violencia, ¿qué hago? Me quedo callada, me olvido de eso, hago como que no vi. Y luego viene otro momento que creo que también es muy duro, que es yo cuando he recibido violencia. ¿Hago lo mismo? ¿Hago como que no pasó? Me digo a mí misma, no te están violentando, no, estás exagerando. ¿Qué pasa cuando yo recibo violencia, cuando yo he sido la víctima? Y luego en un segundo momento, ¿qué pasa cuando yo he sido victimario o victimaria? Recuerden que también les hablaba que las mujeres también hemos sido construidas en este sistema patriarcal y entonces también habemos mujeres que decimos, no, pues si tengo que comportarme como mujer y ser sumisa, pues mejor me comporto como hombre. Y entonces empieza, dirían algunas compañeras, una especie de masculinidad, de masculinización de las mujeres desde el sistema patriarcal. Y entonces sabemos mujeres que ejercemos violencia porque en nuestro inconsciente está de ser víctima a ser victimaria, prefiero ser victimaria porque no quiero estar en ese lugar de la víctima. Y sin embargo, también sufrimos violencia porque seguramente sufrimos violencia y desde ahí queremos movernos del lugar. Y los varones, por supuesto que también seguramente que han recibido algún grado de violencia, esto que les digo, la construcción de masculinidad en el patriarcado, por supuesto que es súper violenta, nada más que se ha naturalizado que ya no lo consideramos violencia. Decirle al niño pequeño, tú no llores porque eres hombre, es violencia. ¿Y qué va generando en el pequeño? Este imaginario de yo no puedo llorar porque soy hombre. Y entonces tenemos adultos totalmente reprimidos con las emociones atoradas que no saben qué hacer con ellas, que tienen mucha ansiedad, que tienen mucha depresión, o que tienen ansiedad, que tienen depresión, que se sienten muy mal a nivel anímico, emocional, y que no saben qué hacer, y lo peor, tampoco se animan a pedir ayuda porque es que yo tengo que ser fuerte, es que yo puedo solo, es que yo siempre tengo que poder.
Y entonces ven cómo van operando estos ciclos, estos círculos de violencia que a todos, a todas nos afectan. Bueno, la no violencia, así escrita de manera junta, las dos palabras, es una categoría que se trae a colación y que quiere decir que es una acción colectiva. Cuando hablamos de acciones no violentas, son acciones colectivas encaminadas a conseguir un objetivo político o a preservar, reformar o incluso a cambiar radicalmente un orden social. En este caso, el sistema patriarcal, las masculinidades hegemónicas y las feminidades desiguales, sumisas, violentadas. Sin causar, y esto es muy importante, sin causar la destrucción de los adversarios ni la naturaleza. ¿Por qué entonces hablo de acciones de no violencia, de masculinidades con acciones de no violencia? Pues que sean masculinidades que no violenten, que no destruyan, y también que podamos pensar a estas masculinidades y a los varones no como los enemigos, sino como los aliados que necesitamos para transformar esta realidad que a todos y a todas nos aqueja y de la cual todos y todas somos víctimas. Y a veces victimarios, porque o reproducimos o no decimos nada cuando vemos que se está reproduciendo la violencia. Entonces, la no violencia no es una renuncia al conflicto, sino una forma de actuar frente a él. Y ojo, esto también es muy importante. A veces creemos que la paz es la resolución total del conflicto y que no va a haber conflicto y que todos vamos a pensar y todas vamos a pensar igual y vamos a ser amigos y amigas y vamos a tener la misma empatía y el mismo afecto por todos y todas. O sea, no es cierto, eso no pasa así. El conflicto es parte de la naturaleza humana, es un fundamento antropológico de nuestras subjetividades. Lo que no quiere decir que se resuelva necesariamente a partir de la violencia o de la agresión, porque también eso es muy cultural. Pensar que el enojo, el desacuerdo, el conflicto necesariamente se tiene que resolver a partir de la agresión y de la violencia ha sido un elemento cultural y también podemos desaprender. Y podemos aprender una manera no violenta de resolver el conflicto, de resolver la diferencia e incluso de expresar, manifestar mis emociones desagradables o emociones tan fuertes como la ira, el enojo, la molestia, de manera apropiada, no solo para las otras personas, también para mí. Entonces, para la cultura de paz, que son prácticas de no violencia, es importante trabajar en la construcción de comunidad, partiendo del reconocimiento de la existencia de la otra persona como igual y a la vez como ser diferente, porque desigualdad es el antónimo de desigualdad. Igualdad, desigualdad, no diferencia, ojo. Y la igualdad-desigualdad está a nivel de este sistema sociocultural o de estas estructuras socioculturales. Podemos ser iguales, necesitamos caminar a este horizonte de la igualdad, respetando nuestras diferencias, el que yo sea igual, es decir, que yo pueda tener las mismas condiciones para postularme a un empleo, para decidir si soy o no madre, para lo que sea, no quiere decir que tenga que ser forzosamente homogénea a todas las personas o todas tengamos que ser pensar igual, sentir lo mismo, más bien se trata de somos iguales en términos estructurales de sistemas, respetando nuestras diferencias de carácter, de personalidad, de cómo respondemos a ciertas o cuales manifestaciones, cómo hemos aprendido a resolver el conflicto de manera no violenta, etcétera, ¿no? Es decir, a ser diferentes en tanto a ser humano que tiene los mismos derechos. Cuando hablamos de igualdad, hablamos entonces de derechos. Cuando hablamos de diferencia, hablamos de nosotros como personas, como seres humanos. Y que tenemos distintas limitaciones y también necesidades. Desde esta aceptación y respeto se puede cooperar con la otra persona para crecer juntas. Es decir, necesitamos respetar también las diferencias. Incluso puedo no estar de acuerdo
Y sin embargo, me toca trabajarme a mí para poder descubrir qué me pasa con eso que está haciendo, diciendo y con lo que no estoy de acuerdo y con lo que yo quisiera cambiar a la persona. Eso no va a pasar, compañeros, compañeras. No podemos cambiar a las personas. Podemos cambiarnos y a veces podemos cambiarnos a nosotras, a nosotros, para poder actuar de manera asertiva en una situación que a lo mejor nos genera conflicto, nos genera molestia. Ahí sí puedo trabajarme para poder modificar la manera en la que yo voy a resolver esa situación. Pero esperar a que el otro o la otra cambie a partir de gritos, o sea, para sentir que yo tengo la razón o creer que yo solo tengo la razón, nos va a dificultar mucho, pues, esto de las prácticas no violencia, la comunicación asertiva, y a veces hasta dejamos de escuchar. Y pues mucho más asertivamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí la propuesta son masculinidades para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los compañeros puedan comenzar a reflexionar y practicar el arte de amar y de la ternura. A veces se nos ha dicho que amar, ser una persona que ama y que es tierna, esas son características de mujeres. Y pues esas son características de la humanidad. Otra vez, fundamentos antropológicos del sujeto, sea hombre, sea mujer, biológica o en género. Amar y ser tiernos es una cualidad, es una habilidad, es una forma que yo sí creo que es parte de la naturaleza humana y que hay que desarrollar, por supuesto, y que para desarrollar no necesitamos ser solo hombres o solo mujeres, necesitamos solo querer, desarrollar y practicar el arte de amar y la ternura. Otra acción no violenta para masculinidades para la paz es practicar la empatía y la corresponsabilidad. Somos corresponsables, y acá también pienso, por ejemplo, en la crianza, ¿no? Cuando somos madres, padres. La crianza es corresponsable, y sí creo que para empezar a construir estas masculinidades y estas feminidades más en igualdad, y por lo tanto construir paz, necesitamos crianzas conscientes de madres y de padres que no solo sean los proveedores económicamente, sino que den tiempo de calidad y que se conviertan en padres, es decir, un ejercicio de la paternidad responsable, consciente, desde el amor, desde la ternura. ¿Y eso qué implica? Que puedan ser capaces de mostrar sus sentimientos y sus emociones, que sean capaces de no resolverlo todo a gritos, que sean capaces de abrazar, que sean capaces de decir me siento triste, que sean capaces, y no solo varones, también mujeres, pero bueno, la charla de hoy es la reflexión hacia la masculinidad, porque además les decía esto de la castración emocional que les impide justamente pues pensar en estas posibilidades, incluso de tratarse bien a sí mismos, de decirse, oye, pues debería de tratarme, no sé si deberían, pero hay la posibilidad de tratarme sin groserías, sin violencia, sin enjuiciarme, sin molestarme conmigo, ¿no? Si soy capaz, o a veces hay varones que son capaces de ser amorosos, de ser tiernos, de ser empáticos, incluso corresponsables con otras personas, pero les dificulta hacerlo hacia sí mismos. Y luego les pedimos a las otras personas que nos den lo que nosotros necesitamos. Y pues es un poco peligroso porque pues, las otras personas pueden no poder, no querer, no tener posibilidades, y entonces nos frustramos, nos enojamos, nos deprimimos, nos quedamos pues anímicamente, emocionalmente decaídos, ¿verdad? Entonces, si soy capaz de darlo hacia afuera, practiquen, les invito a que puedan practicar a ser amorosos, amables, tiernos, empáticos, responsables consigo mismos, mostrar sus sentimientos. Masculinidades para la paz es valorar la historia propia, quién soy, cómo me he construido, a partir de cuando supe que era hombre, cómo me fui construyendo en mi masculinidad, ser sensibles al género, es decir, las mujeres no somos sus enemigas, como de nosotras los varones no son enemigos, más bien somos estos, somos aliados, construimos en comunidad un país, una ciudad,
una colonia, un barrio, una unidad habitacional, un espacio laboral, una familia, estemos o no con la mamá o papá de nuestros hijos, construimos una comunidad, una familia, y no somos enemigos. Más bien habrá que sensibilizarnos. ¿Cómo lo está viviendo ella? ¿Cómo lo vivo yo desde mis construcciones de género? Y por lo tanto, eso nos va a llevar o nos va a ir invitando a ser transformadores de esta violencia de género. Es decir, erradicar las violencias de género en las tres puntas del triángulo de Galto, ¿no? La implementación de la mediación como una vía para la paz es otorgar beneficios indirectos como son la adquisición de valores, como el diálogo, el respeto, la tolerancia, la empatía y también el aprendizaje de habilidades, actitudes para la gestión de los conflictos que permite la acumulación del ciclo de la violencia y establece un compromiso perpetuo de no agresión por parte de hombres hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es decir, de una reestructuración de la masculinidad. Yo no les voy a decir cómo, yo acá estoy poniendo solo algunos elementos que he podido reflexionar. Al final creo que la invitación es de que cada uno pueda ir planteándose posibilidades y caminar hacia pues esta idea de hombres comprometidos con la deconstrucción de las masculinidades, que buscan formas para que la igualdad, la justicia, la autonomía, la expresión no violenta en sus relaciones no quede solo en papel y en compromisos intelectuales, sino que se traduzca en comportamientos, conductas, formas de relacionarse unos con otros, que se manifiesten en la puesta en marcha de horizontes normativos en el que se construye la identidad de varones, ¿no? Una sociedad entera habrá de devolverle entonces a los varones la posibilidad de expresar ternura, sentimientos, capacidad de crianza y oportunidad de ser considerados seres humanos sabios, conocedores de sus debilidades y también de sus fortalezas. Pues hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, ahí en el chat, por favor, y cierro, me quedan creo que 3 minutitos con el siguiente video, sería el último video, con el que estaríamos pues cerrando esta charla. Oh, 1, 2, 1, 2. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga. Así como va, hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga. Así como va, hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. El mensaje de igualdad lo llevo todos los años, desde enero 1 hasta que termina el año. Respeto y reconozco a las niñas y mujeres. Lucha por sus derechos, eso es lo que se quiere. Ven compadre un rato que te tengo que explicar esa vaina que hoy le llaman masculinidad. Consiste en cambiar nuestra forma de pensar Y saber que no es más hombre el que más puede pelear. entender muy bien la corresponsabilidad que consiste en asumir las tareas del hogar y aprender también que lavar y cocinar no te hace menos hombre. Es momento de cambiar masculinidades no violentas. Hoy buscamos Hombres y mujeres compartiendo escenarios. quien dijo que a ellas no se les debe pagar. Es momento de romper esa brecha salarial. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga. Así como va, hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga. Así como va, hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. ¿Qué me dices de tus hijos? ¿Ya los viste este día? Claro, hombre, eso es obligación mía. ¿Qué pasó con tu pareja? ¿La quisiste y respetaste? Claro, primo, con violencia no hay romance. ¿Qué pasó con tu amiga?
invitaste a jugar fútbol. Claro, tío, si eso es para todo el mundo. Y me hace menos hombre si te cuento lo que siento. Fresco mío, también sentimos por dentro. Mira cómo va, si somos hombres de FARC. Resistimos y luchamos por la paz y la igualdad. Mira cómo va, si somos hombres de FARC. Cuidamos nuestros recursos con amor y dignidad. Mira cómo va, si somos hombres de FARC. Respetamos los derechos, el ambiente y los demás. Mira cómo va, si somos hombres de FARC. Del Pacífico colombiano para el mundo y tu ciudad. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga así como va. Hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga así como va. Hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. Mira cómo va la corresponsabilidad en brindarle a la mujer el espacio ideal, respetando sus derechos y su forma de opinar. Que los hombres ya no seamos un obstáculo al final. Mira cómo va la corresponsabilidad. Es mirarnos frente a frente y juntos poder brillar. Opiniones y discursos son tomados por igual. Es que el sexo no define la importancia de aportar. Hombres y Mujeres, vamos a luchar para que la paz siga así como va. Hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. por eso Hombres y mujeres, vamos a luchar para que la paz siga así como va. Hombres trabajamos por la igualdad, que no sea violenta tu masculinidad. Again, desde el ETCR, Ariel Aldana. Somos Pacífico. Somos Colombia. Masculinidades para la paz. Nos sentimos, qué sensaciones corporales, emociones, pensamientos nos deja este video. Ya estoy sobre tiempo, igual si pueden escribir en el chat cómo se sienten. Y igual, pues para cerrar, respiramos profundo, lento, sintamos nuestro cuerpo, cómo está, cómo me quedo, cómo termino esta videoconferencia. Y elijo una palabra que defina, que describa cómo me quedo después de haber escuchado lo que escuché. Y la comparto en el chat. Con esto cierro, dejo ahí mi correo institucional. Les agradezco muchísimo la escucha. Pueden no estar de acuerdo conmigo y no pasa absolutamente nada, al contrario, creo que pues es parte de la diversidad y de construir en comunidad, es decir, el conflicto, el desacuerdo. Lo que creo que sí es importante es que podamos abrirnos a estas reflexiones y empezar a cuestionarnos algunos elementos y luego pues caminar hacia una solución. ¿Cómo frenamos la violencia en nuestro país? Que sería el objetivo, cómo nos cuidamos entre todos, todas, y cómo hacemos de nuestra realidad y nuestra sociedad, de nuestro país, un país igual entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora, y muchísimas gracias a usted por esta gran presentación. Veo que muchos opinan lo mismo por aquí en el chat, hubo muchos comentarios. Entonces, bueno, vamos, si usted así lo permite también, a dar paso a la lectura de ellos. A ver, bueno, voy a empezar. Denise Hernández dice, me da gusto saber que se realicen campañas para poder compartir con la sociedad
para que se concienticen sobre el comportamiento y cómo se ve el acoso. Dice Ulises, la modificación de las masculinidades no solo depende del hombre, es un tema social, tal como el de la igualdad de género. Si en algún momento, doctora, quiere intervenir, solo dígame para habilitarle el micrófono. Bueno, esta sí es una pregunta de la dirección PC. Doctora Ana Lilia, ¿usted no se considera feminista? Y la misma hicieron varios comentarios. Dice que desafortunadamente mucha publicidad es violenta contra las mujeres. Opinan, creo que abonaría mucho desde la crianza, donde hombre y mujer sean cuidadores, sensibles con sus hijos e hijas. Criar con perspectiva de género, donde ser sensible sea para los hombres un beneficio y no una etiqueta. Todos esos son comentarios igual de la dirección PC. Dice, creo que todos los hombres tendremos que trabajar todo esto en nuestro proceso terapéutico como algo muy personal. Como terapeuta, la mayor parte de mis pacientes son mujeres. Los hombres poco compartimos lo que sentimos. Adolfo Rodríguez vía Facebook dice, buen día a todos y todas. ¿Existen estadísticas de violencia de niñas hacia otras niñas o de chicas adolescentes violentadas también por chicas adolescentes? Me parece un ámbito muy interesante de estudiar, ya que son parte de las infancias y adolescencias, así como parte de la convivencia en el núcleo familiar y en los grupos sociales de amistades. No sé si quiera, doctora, contestar esa sobre las estadísticas. Listo, puede activar su micrófono. Les decía, en realidad el tema o sea, sí hay estadísticas y además la adolescencia es muy interesante porque es donde se afianzan algunas actitudes, valores, es decir, en realidad las personas nos configuramos nuestro orden simbólico, nuestra personalidad, nuestras estructuras mentales, que son las que nos van a llevar a actuar en la vida cotidiana, se construyen desde que somos fecundados hasta los 6 años. Los primeros 6 años de vida hacen la diferencia, decía por ahí una campaña en los 90s, porque ahí es donde nos estamos construyendo, ahí es donde construimos el mundo como niños, niñas, y que después eso es lo que vamos a repetir, a replicar, a reproducir cuando seamos adolescentes y adultos. Cuando somos adolescentes es una etapa donde se afianza, se fijan esos valores, eso que aprendimos en la infancia, se afianza o también es un momento importante para poder modificar, ¿no? Es decir, ahí podemos decir, bueno, corrijamos algunos elementos. Y eso nos convierte en los adultos, las adultas que fuimos, ¿no? Pensemos en nuestras propias adolescencias, en nuestras propias infancias. Por ahí también veía un mensaje en el chat, ¿no? Me llevó a pensar, a recordar mi propia infancia, mi propia adolescencia. Y por supuesto, es decir, la violencia, no, lo que les decía, no estamos exentas las mujeres a reproducir la violencia. Todas estamos construidas en este sistema patriarcal basado en la violencia. Entonces, es lógico que hombres y mujeres nos estemos violentando y ese es el problema. Y sin embargo, si revisamos el resto de las estadísticas, sí hay que preocuparnos porque hay un ejercicio de los varones que es mucho más alto que el de las propias mujeres hacia las mujeres. Siguen siendo los varones quienes más violentan a mujeres y también a otros varones. O sea, el otro está. Sin embargo, la estadística nos va marcando dónde hay que poner el ojo a partir del número de victimarios y el género de estos victimarios. Muchas gracias, doctora. Y justamente voy a seguir leyendo. Denise Hernández era quien comentabas, siendo sincera, me regreso a mi infancia, donde desafortunadamente siempre se ha vivido y visto el machismo, pero socialmente hay apertura y conocimiento que genera una evolución como seres. Una pregunta más, Daniel Gutiérrez vía Facebook. ¿A qué entidad municipal le correspondería abrir talleres y espacios para trabajar las masculinidades no violentas? Listo, puede activar. A todas. A todas las instancias, en definitiva, no creo que podamos dejarlas, creo que no es
lo adecuado, que la dejemos a una sola pensando al Instituto Municipal o Estatal de Mujeres. Yo creo que todas las instancias necesitamos trabajar temas de género, en todas. Es un tema que necesita ser transversal en todas las instancias, en todos los niveles, en todos los equipos de trabajo. Muchas gracias. Y bueno, comentarios, preguntas, ya ahorita el momento no he detectado. Ulises, vía Zoom, él dice, me gustaría comentar que estos constructores socioculturales también violentan al mismo hombre y siempre se puede modificar, no estamos determinados por el pasado, es más importante el presente inmediato con miras al futuro. Y bueno, me parece que por el momento son todos, hay muchos comentarios afortunadamente de felicitaciones por esta plática, de la no violencia, de todos contra la violencia. Entonces, pues bueno, eso hasta el momento, doctora. Entonces, pues ya para dar paso a nuestro cierre, le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa en el INAFED. Adelante, licenciada. Gracias, Yojaira. Pues por mi parte, doctor, agradecer y felicitarte por esta exposición. Por supuesto que es un tema que sin duda genera polémica, pero también nos invita a la reflexión, como ya se ha visto aquí en el chat, ¿no? Creo que vimos aquí con los videos cosas que nos hacen pensar, porque todos los ejemplos que vimos a lo largo de la exposición también son producto de los condicionamientos socioculturales con los que hemos crecido y nos educaron, como lo comentaste, y los cuales también están en proceso de transformación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y es por ello que para el INAFED en este contexto es importante abordar estos temas, aún con toda la polémica que pueda generar y estar de acuerdo o no, pero tiene como finalidad la de fomentar las relaciones de igualdad, basadas en el conocimiento, en el respeto y la no discriminación, especialmente en nuestros centros de trabajo, porque podemos de esta manera contribuir y poder brindar un servicio público más eficiente y libre de estereotipos entre lo que somos las mujeres y los hombres, ya que se trata de nuestro quehacer, que es el de servir a ciudadanas y ciudadanos sin distingo alguno. Y por mi parte sería todo, y a nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, de la Secretaría de Gobernación, agradecemos a la doctora Ana Lilia Salazar su excelente participación, así como la participación de nuestras compañeras y compañeros servidores públicos estatales y municipales que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta excelente sesión. Muy buenas tardes a todos. Gracias.